Bendiciones, te saluda tu hermano en Cristo, Felipe Laínez. Para mí es un honor, es un placer estar en esta edición, en esta nueva edición de Voces de lo Profético. Es una serie que nosotros hemos iniciado donde vamos a estar hablando sobre temas de lo profético, donde pues Dios puso en nuestro corazón impartir esto de lo que es Voces de lo Profético. Y para comenzar con esta serie, querido hermano o hermana que nos vas a poder estar viendo a través de este canal de YouTube. Así que seas bienvenido, acomódate ya, que vamos a tocar un tema que pocos hablan en la actualidad. Iniciamos esta nueva serie de Voces de los Proféticos, iniciando con el origen del profeta. Muchos en la actualidad hablan del profeta, o de los dones proféticos, o del ministerio del profeta. Antes de yo poderte hablar del origen del profeta, yo te tengo que explicar o tengo que hablar de la palabra profeta, de dónde nace esta palabra, qué dice la Biblia a través de la palabra profeta, dónde se registra el primer profeta o dónde se registra esta palabra conforme a la escritura. Esta enseñanza va para aquellas personas que puedan entender más sobre el ministerio profético, y para esto nosotros debemos entender y dejar algo bien en claro: el origen de la palabra profeta. La palabra profeta proviene del hebreo naví. Escuche bien, significa un portavoz, mensajero autorizado, alguien que habla inspirado por Dios. Esta palabra profeta. Un profeta es una persona escogida por Dios. Hay que entender algo y hay que explicar bien esto, que una persona no se puede autodenominar profeta, sino que Dios mismo escoge a sus profetas, así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero nos vamos a enfatizar más en lo que es en la palabra del profeta. Un profeta es una persona escogida por Dios. Hay que entender esto bien en claro. ¿Y Dios para qué le escoge? Le escoge para hablar en su nombre, para transmitir su voluntad, advertir al pueblo y llamar al arrepentimiento, anunciar eventos futuros. Un profeta no es simplemente alguien que predice el futuro. Mucha gente en la actualidad se engaña con esto, porque ya Dios le mostró el futuro o se mueven en esto de la profecía, ya dicen ser profetas, y la verdad que no. Caracterizar un profeta, un ministerio, un oficio de profeta es muy diferente a los dones proféticos. Esto lo quiero dejar bien en claro, que en su momento nosotros vamos a estar hablando a través de esta serie de Voces de los Proféticos, hablando más sobre el profeta y los ministerios proféticos que el mismo nuestro Dios y el Señor Jesucristo ha dejado en esta tierra. Déjeme decirle que el profeta es el que porta una voz. ¿Y qué es la voz que porta? El mensaje. El mensaje es de Dios, de parte de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento aparecen otras palabras relacionadas. Podemos encontrar el roe, que significa un vidente, porque nosotros debemos entender que el profeta tiene diferentes características. Hay profetas que miran, hay profetas que en este caso es el roe, hay profetas que escuchan o hay profetas que sienten. También significa vidente, se refiere al que ve revelaciones o visiones. Está chosé también, significa visionario, se refiere a quien recibe visiones espirituales. Estas palabras enfatizan la experiencia de recibir revelación de Dios. También nosotros podamos entender cuándo aparece el profeta que registra la Biblia, cuándo aparece el profeta en acción, según el Antiguo Testamento. Los profetas aparecen formalmente en el pueblo de Israel desde el tiempo de Moisés. Estamos hablando aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Escuche bien, sin embargo, antes ya existían hombres que hablaban de parte de Dios. Y algo que te quiero traer a través de esta serie es: ¿quién fue el primer profeta que se levantó, el primer profeta que Dios levantó en el Antiguo Testamento? Según la Biblia, el primer profeta, hombre llamado profeta directamente en la Biblia, es Abraham. En Génesis 27 dice: porque es profeta.
Abraham fue llamado como profeta. Esto demuestra que desde los patriarcas Dios ya hablaba a través de hombres escogidos. Y quiero que se grabe esta palabra, hombres escogidos, en el Antiguo Testamento. Moisés era el gran profeta de Israel. Muchos consideran a Moisés el primer gran profeta nacional de Israel. ¿Por qué? Recibió la ley, habló cara a cara con Dios, estableció sistema profético en Israel. Según Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. También podemos encontrar que la palabra profeta en arameo tiene el mismo significado, un portavoz, un mensajero divino. La raíz es la misma que en el hebreo. El origen de la palabra profeta en el español es esta. La palabra pro significa delante de, en lugar de, y pemi es hablar. O sea, el que habla delante de, el que habla en lugar de otro. Esto quiere decir, el profeta es un portavoz de la palabra de Dios, es un portavoz de un mensaje divino aquí en la tierra, donde Dios quiere hablar y enviar su mensaje. Y algo que yo le quiero decir, que el profeta no se mueve según lo que él sienta. El profeta se mueve según lo que Dios le demanda o según lo que Dios le da. Ahora te voy a mencionar una característica del profeta en el Antiguo Testamento, que es un profeta que no habla por iniciativa propia, sino que transmite lo que Dios le comunica. Por lo general, el profeta, escucha bien, no habla por iniciativa propia, sino que comunica o transmite lo que Dios le habla a él. Nunca un profeta va a hablar cosas que Dios no ha hablado. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Claro está que yo no me voy a meter en detalle al profeta del Nuevo Testamento, porque esto será para otra serie más adelante. Te voy a dar un ejemplo del profeta como portavoz. La Biblia registra en Éxodo 7:1: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Mira cómo trabajaba esto, cómo se manejaba esto. Moisés recibe el mensaje, Aarón los transmite, Aarón habla lo que Moisés le comunica, pero quien recibía la revelación o quien recibía la voz directa de Dios era Moisés. Moisés era el portavoz. Esto muestra que el profeta es un portavoz del mensaje de Dios. En Éxodo 7:2 dice: tú dirás todas las cosas que yo te mande. Éxodo 7:2. El modelo es claro. Dios habla al profeta. El profeta transmite el mensaje, nada más. Ahora yo te quiero hablar de algo bien claro, de la función del profeta del Antiguo Testamento. No estamos hablando del Nuevo, aunque hay características que sí se parecen, pero en el Antiguo el profeta no era un adivino. Escuche bien, hay personas que tienen como al profeta el adivino. Ore por mí o dígame qué es lo que me va a pasar. Negativo. Eso no se puede estar dando, porque un profeta no puede inventar algo cuando Dios no ha hablado. Eso es más que claro, porque vemos que en la antigüedad el profeta era alguien que recibía la revelación directa de Dios, llamaba al arrepentimiento, advertía juicio, anunciaba bendición y a veces anunciaba eventos futuros. El propósito principal del profeta era llevar al pueblo nuevamente a Dios. Aquel profeta que operaba en el Antiguo Testamento, podemos ver y leer la palabra que nunca un profeta fungía un papel para autodominarse profeta o para que la gente lo siguiera a él. Siempre la característica del profeta es llevar a la gente a Jesús, a Dios, en todo momento. ¿Qué fundamento hay en la Biblia para esta palabra, el profeta, o para este ministerio? Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, en este versículo vemos tres principios. Número 1,
Dios levanta al profeta. Escuche bien, Dios levanta al profeta. Y a usted pregúntese ahora, ¿cuántos profetas en la actualidad han salido? Hay que ver cómo han resurgido o han salido. Pero algo que nos enseña la palabra es que Dios levanta al profeta. Número 2, Dios pone las palabras. Y 3, el profeta transmite el mensaje. ¿Y cómo Dios confirma el llamado profético? En Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esto muestra que el mensaje del profeta proviene de Dios. Cuando Dios te habla por medio de alguien que fluye en lo profético o tiene el oficio del profeta, porque aquí voy a dejar claro dos cosas. Una cosa es el oficio del profeta y otra cosa son los dones proféticos. Ni una cosa tiene que ver con la otra. Pero cuando el mensaje es de parte de Dios, cuando el mensaje es de parte de Dios, el profeta no habla ideas propias, sino lo que Dios le entrega. Eso es lo que la persona recibe, lo que Dios le entrega. Podemos decir entonces que las etapas del profetismo en Israel, el ministerio profético tuvo 3 etapas históricas. Número 1, profetas patriarcales, que estamos hablando de Abraham. Cuando en la Biblia se registra que el primer profeta es Abraham, según lo que hemos leído. Profetas nacionales que se caracterizan por Moisés y Samuel. Profetas mayores y menores que usted ya los conoce. Los mayores de Isaías, Jeremías, Ezequiel, pues los menores de Amós. Podemos decir, para concluir esta serie de voces de lo profético, hablando del profeta del Antiguo Testamento, podemos decir que el profeta tiene varias características y varias funciones. Y podemos decir también que el profeta no es un adivino, sino que él es portavoz de un mensaje divino hacia la persona. En aquel tiempo era hacia reinos y hacia reyes, ciudades. Más que todo era la voz de Dios a través del profeta. Y podemos decir también que el profeta es un portavoz del cielo. Una persona que carga un mensaje, un peso aquí en la tierra. Esto ha sido, y lo que hemos hablado ha sido del ministerio del profeta, donde surge, qué nombre se le da al profeta. Y esto ha sido más que todo en el Antiguo Testamento. Posteriormente vamos a estar hablando del profeta del Nuevo Testamento, del ministerio profético y haciendo la diferencia entre el falso profeta y el profeta verdadero, que mucha gente, si usted me lo pregunta, mucha gente tiene confusión y a veces tiende a confundir quién es el falso, quién es el verdadero, o qué profeta predice el futuro, y solo porque predice el futuro tal vez él ya se autoproclama profeta, pero la palabra nos va a enseñar y nos va a ir direccionando en esta área. Ahora, el verdadero profeta no habla su voluntad, sino la voluntad de Dios. El verdadero profeta no habla desde su voluntad, sino que habla desde la voluntad de Dios. Así que, querido amigo, amiga o hermana que estás viendo este video, si este video fue de tu interés, si este video te alumbró algo o te expandió la visión del ministerio del profeta, tú puedas seguir el canal, compartir la información. Síguenos y estaremos subiendo más contenido como este para ilustrar a personas, a jóvenes que vienen creciendo en el ministerio profético, porque de aquí para adelante serán enseñanzas del ministerio del profeta, cómo él se desarrolla. Muchas personas están caminando en aguas de lo profético, pero no saben todavía porque son inmaduras. Así que esto nació para poder bendecir a un pueblo. Tu servidor Felipe Laínez, a través de Felipe Laínez Ministre y Voz Profética. Bendiciones.